Yo sí quisiera recalcar dos elementos que están presentes en el libro y que lo hacen muy atractivo. Primero, la idea de contradicción del Estado. Eso no se puede pasar por alto. El Estado es el nombre de una contradicción en la construcción simbólica, o la institución simbólica de la sociedad como sociedad. Esto me parece a mí que sí desencuadra la visión de clase del Estado y que en América Latina está teniendo unas repercusiones impresionantes con la reformulación de la idea del Estado como poder opresor de clase o debido a la emergencia de movimientos sociales críticos, hipercríticos, que ganan elecciones democráticamente, se hacen del poder y una vez en el poder se enfrentan a esta realidad simbólica del Estado, de tener el poder como el poder de poner el sello, de dar el permiso, de hacer el memorándum, de que tu firma valga. Fenómeno que, por cierto, explica varias depresiones, ya personales y subjetivas, cuando se abandona el poder, o cuando a alguien le quitan el poder, cuando se desempodera aquel funcionario corrupto y mediocre, deja el puesto, deja el lugar que ocupaba y obviamente pues que asociaba con su gran personalidad, porque esto fue un proceso que realmente fue personal y poco a poco se fue haciendo despersonalizado, se fue construyendo la instancia abstracta que monopolizaba o acaparaba ese poder sancionar lo cierto y lo incierto, lo verdadero y lo falso. En Hobbes ya estaba la sanción de lo justo y lo injusto, de lo bueno y lo malo, de lo bello y lo feo. Es el gran poder del Estado. Esto ya estaba en Hobbes, que por cierto que es un autor que podría haber rescatado Bourdieu, ¿no? Pero bueno, se va más bien con otra tradición que se remonta efectivamente al siglo XIII, al siglo XII en Europa. Bueno, esta idea me parece una contribución importantísima del libro para este esclarecimiento del Estado como el nombre de una contradicción entre su plano horizontal comunitario asociativo, todos somos ciudadanos, y su plano vertical de autoridad suprema. ¿Cómo se concibe esa contradicción? Es un asunto sumamente complicado porque podremos decir que cuando esa contradicción está conciliada, el sistema social goza de legitimidad. Pero cuando se rompe esta contradicción se dan fenómenos precisamente de genocidio, de opresión, de represión, de matanza simple y llana. Y es algo de lo que tenemos que remitir no al Estado como actor coercitivo, sino precisamente a la ausencia de una condición estatal que da lugar a que los funcionarios puedan impunemente enriquecerse o tomar la decisión de desaparecer estudiantes, justamente estudiantes normalistas, justamente en uno de los estados más pobres de todo el país. Entonces algo del orden de la legitimidad y de la construcción simbólica está pasando. Lo que pasa es que tampoco tenemos un partido que esté organizando como un príncipe moderno, a la manera de Gramsci, un partido que esté encabezando la voluntad colectiva. No sé cómo ustedes vean esto. Está disperso esto que se llama sociedad civil, me parece a mí. Hay una increíble lucha de egos en los dirigentes, una desacreditación realmente fratricida cuando sale un nuevo dirigente o una nueva perspectiva política, y una serie de lugares comunes para desacreditar la legitimidad de los que podrían encabezar un esfuerzo de voluntad colectiva. No sé, a mí me genera un poco de angustia pensar en que efectivamente el Estado mexicano se está desmoronando, pero tampoco tenemos como una tradición ilustrada que esté presentando una opción real en muchos campos y no solo en el electoral, ¿no? En el electoral, pues, ya lo decía en la clase, López Obrador se va a volver a lanzar en 2018, le van a volver a hacer fraude porque el asunto es estructural, y otra vez, ¿y qué va a pasar luego?
¿Dónde está el partido político en un sentido más amplio, no en el sentido de ganar elecciones, sino en un sentido de voluntad colectiva, de organización de la voluntad colectiva? Me pediste la palabra, Eduardo, y ahorita abro, ¿no?, a la participación. Sí, lo que pasa es que también puedo pensar al revés, es decir, como una especie de inversión, que en realidad ya no hay un partido, que en realidad ya no hay un Estado, y de que estamos encontrando frente a un horizonte todavía desconocido, ahí vendría el caso, de una poliarquía, o sea, cada vez más hay más esferas múltiples, hay más juegos sociales, y de repente podemos añorar un soberano, un rey soberano, y el proceso de transmisiones de poder que él habla de la dinastía, de los casamientos, de las alianzas, habría que preguntarse, ¿ese Estado que se inventó moderno funciona ahora para esta sociedad fluida, múltiple, fracturada en miles de niveles, desigualísima, explotadora, dominante? O sea, habría que pensar si en realidad todos estamos completamente desconcertados frente a la posibilidad de estar en una heterogeneidad generalizada, que la podemos estar viendo como caos, pero también podríamos estarlo viendo como se está gestando algo nuevo, como diría Gramsci. Todavía no salimos de una cuando ya estamos perdidos, ¿no? Y él, Bourdieu, dice en un texto que se llama Lo muerto agarra lo vivo, que toda institución es violencia cristalizada, ¿no? Y cuando la institución se empieza a disolver, esa violencia que la institución había logrado condensar, regular, proponer como un juego de ganancias y de pérdidas, lograr este interés común, esta comunidad de interés, se disipa, se disuelve y comienza a haber una violencia generalizada que, como tú señalas, podría ser precisamente el estado de Hobbes, ¿no? O sea, ese previo. Creo que habría que pensar quizá por el lado de la multiplicidad, por el lado de la diferenciación generalizada, y si ese concepto de Estado que tenemos todavía vale, y si el planteamiento de Bourdieu, en su planteamiento de múltiples campos, múltiples esferas de juego, múltiples esferas de apuestas, múltiples esferas de simbolización o de acreditaciones, o sea, creencias, nos puede ayudar a pensar un Estado distinto al moderno o al de la unicidad hegemónica. Raúl. Yo quiero seguir en esta línea que plantea Eduardo y un poco a partir del comentario anterior que él hacía, pensando justamente en el juego y si estamos jugando el mismo juego, ¿no? Porque me parece que el tema del Estado tiene que ver con una función central por crear las condiciones a partir de las cuales se juegue el mismo juego. No necesariamente tendríamos que estar jugando el mismo juego, pero el Estado lo que hace es justamente imponer condiciones bajo las cuales es posible que estemos jugando el mismo juego. Garantizar que haya múltiples juegos igualmente legítimos. Eso puede ser otra, garantizar que hay múltiples juegos igualmente legítimos, pero ahí me pregunto, por ejemplo, los acuerdos de San Andrés iban en esa perspectiva, es decir, estaban buscando introducir una forma de gobierno de los pueblos indígenas, pero que de alguna manera era reconocida por el Estado, ¿no? Está reconocida a nivel internacional, pero no ocurrió así con la ley aprobada, ¿no? Es decir, es por eso que se desata ya ya no hay mesa en donde sentarse, ya no hay juego que jugar juntos, ¿no? En ese momento. Y lo que aparece es otro juego que no tiene ese reconocimiento o no tiene ese aval del Estado. En el fondo me parece que los acuerdos de San Andrés estaban buscando crear condiciones para pensar un modo distinto de relación, tal y como lo planteas, en donde se reconoce la multiplicidad de juegos, pero hay un reconocimiento que reconoce esos diversos juegos, ¿no? Y eso se rompió. Lo que vemos aparecer en la actualidad, por ejemplo, con las policías comunitarias o con otras formas que está tomando la sociedad, es que ya no está tan en juego una relación entre violencia fundadora y violencia conservadora del derecho, sino más bien una construcción de estos espacios múltiples que se rigen bajo otras reglas del juego, ¿no? Y que en su regirse bajo otras reglas del juego desconocen las que existen y que el Estado manda, ¿no? Sí, muy bien.
José Manuel. Sí, estoy de acuerdo con Raúl y con Eduardo. Quería volver un poco a lo que tú comentabas, ¿sí? Y que está también muy presente en el texto y que nos da pistas justamente para ver esto, cómo los partidos políticos están siendo sustituidos por los medios de comunicación, ¿sí? Realmente la vida política ya no está jugando en la oposición de un partido u otro o en las propuestas de plataforma electoral de un partido u otro, sino se está jugando en los medios de comunicación o en las encuestas, ¿no? Que están inclinando, diríamos, la opinión pública hacia un lado o a otro, sobre todo aquellos que no tienen una participación política consciente, diríamos, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y el debate se está llevando a cabo, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Francia, lo hemos visto aquí también, de una manera regulada por los medios de comunicación, ¿sí? Son los que convocan al debate, es un debate público, pero es un debate en función de las preguntas que el conductor o los promotores del programa, ¿sí? Consideran que son importantes para los grupos económicamente fuertes, ¿sí? Y de paso, bueno, algo también hay que darle al pueblo, ¿sí? Un poco de educación, un poco de salud, un poco de participación social, en fin, lo que son los beneficios sociales, pero fundamentalmente lo que se está jugando ahí es cuál es la imagen de los futuros candidatos que ya se están promoviendo. Si nosotros vemos desde los últimos sexenios, ¿sí? Los que van a participar en las próximas elecciones son los que están ahorita en la televisión, ¿sí? Los que estamos viendo cómo promueven sus obras en sus estados, etc. Entonces, ¿dónde quedaron los partidos políticos? Yo creo que es una pregunta muy interesante en esta construcción del Estado. Pareciera que fundamentalmente el Estado está siendo construido por los medios de comunicación, por la selección de noticias que nos transmiten, ¿sí? Y que nos hacen ver entonces como positivo todas las reformas en las cuales estamos entregando al país, pero lo estamos viendo como el beneficio para todos, donde vamos a tener mejores ingresos, mayor bienestar y todos vamos a ser felices y contentos, ¿no? Cuando es todo un proceso de creación ideológica que está orientada justamente al pueblo mediano, ¿no? Pero siempre los medios masivos, los medios de comunicación siempre fueron pensados como actores políticos. O sea, Tocqueville, Dewey, todos ellos siempre estaban pensando en que los medios y la prensa misma era un espacio en donde se discutía lo que, bueno, antes de los partidos eran los masones y todas estas agrupaciones sociales, políticas, pero había ese espacio o no, en donde podía hacerse, y Habermas sería el clásico que hace ver esta esfera social, en donde, la mesa en donde se discute, la tribuna donde se discute, y funciona y termina por funcionar como un actor político. De ahí toda esta discusión que hubo en los 60 en teoría de la comunicación acerca de cuál era el papel que iba a tener el periodismo y la información en la constitución de países liberales o países que salían de las dictaduras, y el efecto de vamos a construir intelectuales, periodistas, comunicadores que tengan una capacidad de innovación, una capacidad de plantearse los problemas desde un punto de vista objetivo y no faccional. O sea, lo que se nos olvida es que la inercia o la histéresis del hábitus hace que, por más que pongamos reglas, si los agentes traen el hábitus de juego a la corrupción, va a jugar la regla nueva bajo la corrupción. Entonces, hay ahí todo un efecto de inercial de los sujetos que estamos hechos bajo cierto tipo de condiciones que vamos a tender a buscar, inclinarnos, o sea, relacionarnos con las nuevas reglas desde la perspectiva anterior. No sé, eso parece un poco más pesimista y es casi como pasarle la carga a la nueva generación, de que ellos viven no viendo televisión, viven viendo su smartphone y reciben a través del Twitter lo que acaba de pasar, no a través de una organización discursiva, argumentada, lo que tendrían que estar pensando, o la manera en cómo ellos construyen su sentido a partir de estos pedacitos del mundo transmitidos a través de Facebook, de los amigos, del Twitter o de las conversaciones a través de esta mediatización microscópica, microfísica quizá. Eduardo, antes de que le den una palabra, ¿pero realmente se juega algo nuevo en esos mensajes? ¿O es simplemente el cambio del medio, el Twitter, la red social, el Facebook y todas las de Instagram, las que existen,
cambia solamente el medio, pero la ideología con la que se nutre sigue siendo la misma. Hay algo que yo le eché de menos, y siempre le he echado en cara a Bourdieu, que le falta humor. No se ríen. O sea, lo que pasa en los medios y en los twitters son los memes que se ríen, que ridiculizan el poder, ridiculizan a los sujetos. Ahí está pasando otra cosa que no está siendo bien trabajada, porque el Estado debería reírse, o el Estado es tan solemne que no puede reírse. El ejercicio del poder y de la autoridad y de la soberanía tiene que ser absolutamente serio. ¿Qué pasa con un rey que se ríe? Nos angustiamos porque puede estar loco. O sea, el poder no puede reírse porque puede ser locura. No tener autoridad, ¿no? Precisamente, entonces podríamos enfrentar a un rey risueño, y eso ya lo decían en la Edad Media, ¿no? O es el doble nivel del poder, o sea, como Cantorich, es el cuerpo del rey y la institución rey. O sea, el cuerpo del Estado, ¿quién está ahí? Y no podemos leer de ellos, hacemos carnavales, volteamos el mundo al revés, en la fiesta de los locos, o nos reímos de la institución. Creo que ahora estamos riéndonos de la institución, y eso es lo que está generando esta multiplicación, esta efervescencia, esta inhibición, en la que no estamos tan seguros de saber qué está pasando. Eso estoy seguro, tantito, nada más es que es algo bien importante. Entonces no es el soporte, o sea, el soporte, el canal, Sí. por más que tú quieras, bueno, ok, sí, el canal del Twitter son 140, o el canal de Twitter ahora es Instagram y con una foto con 3 líneas, pero el sentido de lo que está ocurriendo, o sea, independientemente del canal, es no tener un reconocimiento de la autoridad de los que están ahí, tener la capacidad, creer que tengo la capacidad de trolear a Ciro Gómez Leiva, de trolear al que se me ponga enfrente a través de un meme, a Peña Nieto, al presidente, al Papa. Cualquier tipo de autoridad puede ser subvertida significativamente a través de esta autorización que tiene cualquiera, un individuo cualquiera, a través de mandar un Twitter y viralizarse. O sea, a la hora de viralizarse hay una especie de lógica del rumor, como estudiábamos nosotros en los 70s, una lógica de contagio epidémico que va saltándose las esferas. O sea, ya no son solamente mis cuates, ya son los papás de mis cuates, ya son las mamás, y por ahí empieza a correr lo que antes parecía con 24 horas. Agustín Zabludovsky nos decía que estaba pasando en el mundo, ahora no. Sí, me espanté cuando dijiste que el proyecto de los medios de comunicación de difusión intelectual, ¿no? Y pensé precisamente en Ciro Gómez Leiva y en Carlos Loret de Mola, y dije, no, ¿qué está pasando? No, pero si te digo es que ellos mismos también se dan cuenta de que su potencia simbólica ha disminuido precisamente porque por cualquier tipo de traspiés o no traspiés, cualquier tipo de seriedad o solemnidad es susceptible de ser troleada, discutida, e incluso tú logras ver que a las 5 de la mañana ya están todos los comentarios, porque cada uno de los troleadores profesionales están haciendo el comentario de cualquiera de los que están ahí, ¿no? Bueno, muy bien. Elena. Sí, quería volver a la idea de la contracción del Estado, de lo que dice Bourdieu, la dualidad del Estado, a propósito de lo que podemos percibir como juegos, múltiples juegos, o reconocimiento de juegos heterogéneos, y el juego que nos permite comprender que ese es un juego válido, el metajuego o el universal, que es lo que dice Bourdieu. Y en su reconocimiento o en la clase que da acerca del tratamiento del Estado de Norbert Elias, lo critica, pero le hace un reconocimiento y dice, una de las cosas que debemos recuperar de Elias es que nos está diciendo que el Estado es ese gran chantajista. El Estado que llega hasta donde estemos, con sus redes, y nos dice, yo te libero, digamos, de esta opresión regional a cambio de, es decir, yo obtengo de ti obediencia y tú obtienes de mí seguridad, por ejemplo. Hace un análisis acerca del baile de las chicas solteras en un pueblo, y entonces cómo si ahí no encuentran un marido por cualquier cosa, pueden acceder a otro mercado universal, ¿no? Y casarse con un marido en la urbe, y ya no hay como esta penalización de las comunidades. ¿Por qué retomo esto? Porque
efectivamente, lo que está diciendo Gerardo como contradicción del Estado es entender esta doble dimensión de que si bien existe un proceso o una dimensión de dominación, también existe el reconocimiento de que si yo entro al juego, puedo obtener algo. Es decir, ese otro como juego es el reconocimiento de que yo, si voy a jugar, tengo posibilidades de ganar. Y Bourdieu es muy claro en eso. Dice, claro, cuando todos jugamos, es decir, yo no entraría a un juego en el que sé que voy a perder. Es el primer reconocimiento del Estado. Yo no voy a participar en un juego en el que no tengo la posibilidad de ganar. Entonces, si todos estamos accediendo a ese juego y después reconocemos todavía que hay un metajuego que controla esos juegos, es porque estoy reconociendo que ahí tengo la posibilidad de ganar. Y entonces, esto me permite pensar que nosotros tenemos que entender justamente qué es lo que está pasando con el descontrol o con la emergencia de las violencias o de la violencia del narco, por ejemplo, que es lo que tenemos, ¿no? Nos asusta terriblemente encontrarnos de pronto un cadáver colgado en un puente en Iztapalapa. Se supone que el principio básico del reconocimiento de este juego, de este metajuego en el que estamos inmersos, es la protección de la seguridad. Y efectivamente, eso ya estaba en Hobbes, ¿no? El evitar por ese mandato una muerte violenta y prematura, dice Hobbes, ¿no? Entonces, si esa garantía básica para que yo pueda jugar no existe, entonces tenemos justamente que preguntarnos acerca de la construcción de este universal que empieza por eso básico que ya ni siquiera estamos obteniendo. Es decir, entonces estamos muy, muy por fuera de un juego en el que ya ni siquiera nos asegura que podamos llegar y participar. Sí, claro. O sea, me parece que hay dos maneras de entender esta dimensión del juego. Una es en relación a la existencia de un metajuego que crea las condiciones de multiplicidad de los juegos, y la otra es cuando no existe tal referencia, sino que más bien esos juegos empiezan a aparecer jugando un juego que no está reconocido como tal, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el momento en que la policía comunitaria, frente a esa imposibilidad de dar de reconocimiento a los derechos fundamentales que tienen que ver con la seguridad, no lo encuentra, ¿no? O sea, es la gente la que crea un modo de ejercicio de la seguridad que el Estado tolera, porque el Estado lo está tolerando al final. No, Mireles está en la cárcel. O sea, y siguen operando las policías comunitarias, ¿no? Pero bajo la amenaza. O sea, de la sí hay una violencia amenaza, física. en efecto sí hay una amenaza, pero al mismo tiempo hay una cierta tolerancia, porque también, por ejemplo, ¿qué ocurre con los municipios autónomos zapatistas? Al final de cuentas se establecen formas de gobierno dentro del territorio mexicano que no están reconocidas como tales en una relación distinta entre pueblos indígenas y el Estado, ¿no? Entonces, hay una cierta tolerancia, ¿no? Y al mismo tiempo están sujetas a que en un momento dado puede haber violencia. Mientras no cunda el ejemplo, y este sería el asunto, mientras no cunda el ejemplo de la autoorganización para nuevos contenidos simbólicos, pues lo dejan. Pero me da la impresión que más bien lo dejan existir y todo. En el momento en que los grupos de autodefensa se empiezan a vincular, en el caso de Michoacán, a los medios de comunicación, ¿no? En el caso de Carmen Aristegui, pues casi entrevistaba un día a Mireles, el otro día a Buscaglia, y pues ya de pronto esto se volvió intolerable y pues lo actúa el Estado, evidentemente, no fue un asunto entre particulares, censura el Estado, se deja de comunicar esto y Mireles a la cárcel, como un resultado de que este juego, para hablar con tu metáfora, este juego no se vale. O sea, esto no. O sea, hay un cierto momento en el cual hay tolerancia, y hay otro momento en que se aplica un principio de metajuego, ¿no? Y descarrilaron. José Manuel y luego Elena, te lo pasas, gracias. Sí, gracias. Sí, creo que esta es una discusión muy interesante, sobre todo porque efectivamente hay tolerancia
debido también a la presión internacional, ¿sí? Porque si ahorita entraran con los zapatistas a deshacer todo, pues la presión internacional es muy grande, y sobre todo después de tantas declaraciones de la OIT, de lo que está en la Constitución, de que los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, a ser educados en su propia lengua, en su propia cultura, a tener sus propias formas de gobierno, etcétera, etcétera, pues sería una imagen negativa la que proyectaría México hacia el exterior, de lo cual estamos muy preocupados, ¿eh? El gobierno está muy preocupado de su imagen exterior. Aunque no se difundió tanto, perdóname que te interrumpa, pero no se difundió tanto que México, que los Estados Unidos, debido a la crisis de derechos humanos que existe en este momento en México, retira el apoyo del Plan Mérida. Y se difundió, incluso en la jornada, se difundió mínimamente, y es un gran golpe a la legitimidad internacional del Estado mexicano. Claro. No tiene que ver con los millones de dólares del Plan Mérida, porque eso no es un problema. El reconocimiento de parte de Estados Unidos de que en México se violan de manera generalizada los derechos humanos, y eso se traduce en una sanción de no cooperación con la lucha contra el narcotráfico, que ya sabemos que forma parte de uno de los puntales del control imperial, ¿no? ¿Me estoy viendo muy chairo? No, el otro puntal es la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y entonces, si México está, no lo están reconociendo por el problema de los derechos humanos como un país soberano que lucha en contra del narcotráfico y que recibe algo así como $500,000, o sea, el asunto no es del dinero, el asunto es del reconocimiento. Entonces, como que tampoco este gobierno tiene mucho cuidado en eso, ¿no? O sea, no atacan a los zapatistas porque no representan un peligro en este momento. Sí, eso es cierto, No digamos, sé. pero la imagen que se tiene en el extranjero del movimiento zapatista es increíble, ¿eh? Sí. Independientemente de que México sea uno de los últimos lugares en respecto a los derechos humanos, ¿sí? La imagen que se tiene del zapatismo, y que es, hay que reconocerlo, es obra del comandante que utilizó los medios de comunicación masivos por toda parte del mundo. Ahorita yo creo que los que menos sabemos del movimiento zapatista somos nosotros. Era lo que te iba a decir, entre los jóvenes ya no hay muchos zapatistas. Entonces, todo esto. Pero volviendo al tema, ¿sí? De la tolerancia o no tolerancia, es una cosa muy interesante también lo que menciona Bourdieu, ¿sí? Finalmente, como detentor de la violencia física y simbólica del Estado, ¿sí? Reconoce únicamente a aquellos que traen uniforme. Eso es lo interesante. ¿Sí? Aquellos que traen uniforme, tolete, metralleta y todo de manera oficial son los reconocidos. Por eso este movimiento de recuperar a todas las policías comunitarias e incorporarlas a la policía rural, digamos, ¿no? Que se dio todo este movimiento a ver quién quiere y quién no quiere. ¿Sí? Entonces, por una parte, Mireles no acepta, y bueno, pues el botellón no hay otra, ¿sí? El gringo acepta, y bueno, pues entonces ahí está, oficializado, digamos, ¿no? Pero también hay otra cosa que mencionaba Raúl, muy importante, la tolerancia. ¿Cómo es que ahorita se tolera, por ejemplo, las policías comunitarias en el oriente del estado de Guerrero? ¿Sí? Todo el problema de Guerrero está en el centro, Tierra Caliente, y hacia la Costa Grande. La Costa Chica, que donde están las comunidades indígenas, funciona la policía comunitaria. ¿Y quién los molesta? ¿Quién les echa bronca? Nadie. Hay una tolerancia tal también porque la situación del pueblo, ¿sí? no da para más, digamos, no provoca broncas. Entonces, mientras no haya broncas, pues, órale, síganle, ¿sí? Bien. Quisiera recuperar dos ideas. A propósito de la tolerancia y la construcción del universal respecto a lo que está sucediendo en Guerrero, justamente la lógica de lo que se está articulando ahí es como una vez establecida esta violencia que está ocurriendo, distintos tipos de violencias que están ocurriendo en el Estado, entonces empieza otra vez a surgir esta construcción simbólico y monopolizador de la violencia a través del reconocimiento también del proceso sociohistórico de las policías comunitarias, como el reconocimiento de usos y costumbres, que también estaba existiendo allá. Entonces, es una tolerancia que tiene que ver justamente con este propósito de hacer un universal monopolizador de la violencia, una violencia reconocida de alguna manera ante lo que estaba sucediendo.
me causa también mucho que pensar, es muy provocador respecto a lo de las autonomías y énfasis en el reconocimiento multicultural que, como sabemos, nos viene de Wilkin Lincoln en Canadá, y que es justamente como un festejo, un reconocimiento a que distintas culturas pueden estar teniendo participación en la construcción de los estados, en la legalidad, que ahora se reconocen ya que tienen curules, etcétera, etcétera. Pero los críticos del pensamiento a Wilkin Lincoln están diciendo, sí, está bien, se les está reconociendo, en términos de tolerancia, una autonomía política, pueden organizarse y pueden ustedes establecer sus jerarquías como ustedes quieran. Lo que no pueden hacer es extraer los recursos naturales, por ejemplo, a título propio, porque esos le pertenecen a la nación. Y lo mismo sucede, lo mismo que están discutiendo ahorita los zapatistas, es eso. El territorio sobre el que nosotros estamos asentados incluye lo que tenemos debajo y lo que tenemos dentro de las minas. Y el Estado mexicano le dice, no, ahí está el poder simbólico universal, eso le pertenece a la nación. Y sobre eso no hay discusión. Entonces tenemos que ser muy atentos y muy cuidadosos cuando estamos hablando de tolerancia. ¿Hasta dónde llega la tolerancia? ¿Hasta dónde está llegando realmente el reconocimiento del otro y de los juegos del otro? ¿No?